Espacio para relacionarnos con personas que aman a Dios. Y cuando hablamos de iglesia, el propósito de la iglesia es que todos seamos más como Cristo. Y dicho esto, como todos somos bienvenidos y todos somos bien recibidos y todos somos bien valorados aquí en IVAC Central, los que traen niños de brazos, sus hijos son bien recibidos y valorados. En el segundo piso, usted con plena confianza puede subir a sus hijos. Los niños también que no son de brazos, pero hay un espacio especial donde hay profesores pues preparados que tienen criterio para formar a sus hijos con una clase bien preparada. Entonces pueden confiar en nosotros, sus hijos. Ya empezaron las clases, ya empezó nueva generación, entonces todos son bienvenidos para que puedan subir a sus hijos. ¿Listo? Para mí es un honor estar con ustedes hoy. ¿Quiénes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Quiénes tienen un corazón? ¿Quieren escuchar lo que Dios tiene preparado para ustedes hoy? Amén. Listo, perfecto. El título que en esta mañana quiero compartir con ustedes se llaman "Los Judas se ahorcan solos porque no creen, ni confían, ni entienden el plan de Dios". Vuelvo y lo repito. Los Judas se ahorcan solos porque no creen, no confían, ni entienden el plan de Dios. Los mayores fracasos de la humanidad ha sido por no tener en cuenta a Dios en su vida, en sus planes, y también hay fracaso cuando se tiene en cuenta a Dios a medias, que es lo mismo. Confiar en Dios plenamente pues tiene su resultado, pero no creer que Dios puede intervenir o no tener en cuenta a Dios en una situación es lo mismo, tiene el mismo resultado que confiar a medias. Es decir, yo vengo a la iglesia y puedo orar muchas horas, pero obedezco poco, le creo poco a Dios. Creo que los planes de Dios no van conmigo y por lo tanto cuando pasa eso, pues terminamos como Judas, ¿no? Nos ahorcamos solos, porque él tuvo una muerte trágica, una muerte sin honra, y esto lo vemos en la historia. Ejemplo, la generación que estuvo en el diluvio, esta generación vio el plan de Dios a través de Noé, pero ellos no se subieron al arca porque no creyeron, ni confiaron, ni entendieron el plan de Dios, y no se subieron al arca porque dijeron: no, Noé está loco, Dios está loco, aquí nunca ha llovido, entonces no necesito de Dios. ¿Y cómo terminaron? Pues no ahorcados, pero sí muertos y lejos de Dios. Podemos ver también que los constructores de la Torre de Babel, ellos querían llegar al cielo por mérito propio, con sus propias fuerzas, pero algo interesante que me pareció muy interesante es que al momento que construyeron la torre, la calafatearon, la inmunizaron, para que no se filtrara el agua, al igual que el arca, le aplicaron un impermeabilizante, una brea, para que si llegase a llover nuevamente, ellos tenían en mente eso, si llegase a llover, aunque no tuvieron en cuenta la promesa de Dios, que era que ya no iba a haber un diluvio de esa magnitud, entonces lo que ellos hicieron fue calafatear aquella torre para que sus planes no fueran arruinados por si de pronto había un diluvio, y ellos no creyeron, ni confiaron, ni entendieron el plan de Dios para la humanidad. Ellos no quisieron: no, yo no quiero multiplicarme, yo quiero llegar al cielo por mérito propio. Podemos también hablar de Abraham. Abraham, antes del año, tuvo a Ismael, y eso le causó también, pues él no murió trágicamente, pero sí le trajo muchos problemas que aún hoy hay conflicto entre los judíos, los palestinos, cuyos son descendientes de Isaac e Ismael. Pero el punto es que Abraham en su momento no creyó, ni confió, ni entendió el plan de Dios, y estaba a pocos meses de ver la promesa cumplida. Otro ejemplo que me parece muy acorde es que Dios tenía un plan especial con el rey Saúl, así como con su vida
y con mi vida y con su descendencia y con mi descendencia y con lo que Él le permite vivir a usted. Él tiene un plan especial. Y lo que es el rey Saúl no creyó, no confió, ni entendió el plan de Dios, se aceleró. ¿Y él cómo terminó su vida? Él se suicidó. Yo creo que el que es cristiano, por más carga económica que tenga, por más carga emocional que tenga, el que es cristiano se le nota. La mayor evidencia de un cristiano es el cambio de vida, es la relación cercana con Papá Dios, es la oración, es la lectura de la Biblia, es vivir la palabra de Dios. Un cristiano no creo que se suicide. Pero, cerrando el paréntesis, el rey Saúl se suicidó. Él se colocó sobre su espada y murió solo. Entonces, ¿qué pasó con los grandes imperios que la tierra, que la historia ha descrito? El imperio babilónico, mera historia. Los medos persas, mera historia. Los sirios y los asirios, mera historia. Los macedonios dirigidos por Alejandro Magno, mera historia. Los romanos, mera historia. Y el imperio actual, que es gobernado por el humano, con principios humanistas, donde el centro de todo es el hombre, y sacan de la fórmula Dios. ¿Cuál es el resultado de ese imperio? Ya tienen la soga en el cuello, a excepción de los que creemos, a excepción de los que confiamos y entendemos el plan de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ha pasado con los imperios? Simplemente historia, se ahorcaron solos, porque no creen, porque no confían y no entienden el plan de Dios. Como el título se llama Los Judas se ahorcan solos, me pareció muy oportuno hacer una descripción del perfil de Judas. Y vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1, aunque no es el principal versículo que vamos a trabajar, pero a manera de introducción y como ejercicio para describir el perfil de Judas, vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1. Primer característica del perfil de Judas es que él fue escogido. Alce la mano los escogidos. ¿Quiénes fueron escogidos? Lo que implica un llamamiento de parte de Dios, una revelación de Dios y un entendimiento de su propósito, un entendimiento de qué vino a ser y quién es Él, ¿cierto? Entonces dice Mateo capítulo 10, versículo 1 y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacob, hijo de Alfeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es decir, que Judas está dentro de los 12, así como Dios toca a los corazones. He aquí, yo llamo a la puerta, y el que abra la puerta cenaré con él. Entonces, Judas también fue escogido. Segunda característica del carácter de Judas es que él fue enviado. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 5 dice lo siguiente. Mientras ustedes lo buscan, hay un dato supremamente interesante donde dice que el Señor, al enviar a sus discípulos con ese respaldo y ese poder delegado de echar fuera demonios y de traer sanidad, dice que Él los envió sin provisiones. ¿Quién sabe cómo tomó eso Judas? Porque dentro del perfil también de Judas, él es el tesorero, el que manejaba el dinero, ¿no? Entonces Judas fue enviado, pero sin provisiones. Entonces Dios es muy sabio para empezar a trabajar los corazones. Entonces dice Mateo capítulo 10, versículo 5, y dice: a estos 12 envió Jesús. Es decir, en el versículo 1 leímos que estaba ¿quién? También estaba ¿quién? Judas, estaba Judas.
Es decir, que Judas también fue enviado y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias, perdón, es que estoy un poquito enredado, pero listo. Entonces, la segunda característica de el perfil de Judas es que fue enviado al igual que tú y yo. El mismo poder que actuó en Cristo para resucitarlo de los muertos, ¿actúa en quién? En ti y en mí. ¿Listo? Tercera característica de su perfil: él fue comisionado con una autoridad delegada sobre demonios y ese don de sanidad. Él no recibió cualquier poder. Él se identificaba como cuarta característica de su carácter, de su perfil, es que él se identificaba con Cristo como el Mesías prometido, el Mesías que había de venir. Pero él no comprendía quién era y cuál fue su propósito central. Recordemos que Cristo es el Mesías. Cristo, Mesías, Jesús es Salvador, el ungido. Él es el Hijo de Dios, es mismo Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Su nombre es sobre todo nombre. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. ¿Sí lo comprenden? Pero Judas no comprendió esa partecita. Él no comprendía que él era un Mesías y que representaba un reino diferente a lo que él y los discípulos tenían de expectativa. Él fue testigo ocular como quinta característica. Él fue testigo ocular de muchos milagros. ¿Quiénes han visto milagros en su vida? Bueno, cuidado, porque los Judas se ahorcan y ellos también han hecho, si han escuchado ese versículo de Señor, Señor, al final de los tiempos: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor Jesús les va a decir: ¿quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes, el objetivo es que no nos ahorquemos solos. Nosotros sin Dios nada podemos hacer. Y como quinta característica de Judas es que él fue testigo ocular. Él vio milagros de sanación como las del leproso o leprosos, ciegos, el siervo del centurión, la suegra de Pedro, los paralíticos, la mujer del flujo de sangre, la mano seca, el hombre de la mano seca, milagros de liberación como los endemoniados gadarenos, milagros de poder como la calma de tempestad cuando estaban en el barco. Cristo caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces. Este milagro lo hizo 2 veces, se registra en Mateo, 2 veces, una por 5,000 hombres más esposas e hijos, y otra oportunidad por 4,000 hombres más esposas e hijos. Y cuando él hizo ese milagro, yo creo que consolidó a todos sus discípulos, incluyendo a Judas. Ellos dijeron: este es el Moisés que necesitamos, que milagrosamente nos traiga libertad del yugo de Roma. Entonces, Judas fue testigo ocular de aquellos milagros que consolidaba como: este es el Mesías que yo necesito para cumplir mis deseos, mis anhelos, mis intereses. Otra característica del perfil de Judas es que él fue el tesorero. Yo creo que fue una función delegada por el Señor de manera intencional, así como Pedro, pescador de peces, después Pedro, pescador de hombres. Y Judas fue tratado en su corazón con respecto a la avaricia y codicia, con respecto al dinero y las cosas materiales. Su séptima característica, su ética para proceder, su ética profesional, es que era ladrón. Él extraía de la bolsa del dinero, más adelante vamos a ver el versículo, y también fue un traidor. Lamentablemente, su ética para proceder no había sido restaurada. Su carácter, mentiroso, hipócrita, porque aún después de que María, la hermana de Lázaro, derramó un perfume de nardo puro, porque me confundo con narda,
Bueno, hay una hermana que se llama aquí Narda. No es narda pura, sino nardo puro. Y después de eso salió el corazón ya agrietado de Judas y dijo, no, definitivamente este hombre no merece esa adoración. Entonces, después él fue y negoció con los escribas y los fariseos, negoció el acuerdo para entregar a Cristo por 30 monedas y él de manera hipócrita participó en la Santa Cena ya habiendo ejecutado el plan. Y le decía, ¿seré yo, maestro, el que te voy a entregar? Entonces, hipócrita, sin misericordia, astuto, egoísta, soberbio, avaro, codicioso e idólatra. La idolatría de Judas y todas estas particularidades de su carácter hizo que él se ahorcara solo. Las prioridades para él eran, sus intereses prevalecían, sus planes prevalecían, sus necesidades eran más importantes que cualquier otra cosa. Su muerte fue una muerte sin honra, fue una muerte horrible. Todo el mundo recuerda a Judas como ¿quién? ¿Como quién? El traidor. ¿Usted le gustaría morir así, como el que traicionó a Cristo? Pues déjeme decirle a mi hermano que yo no quisiera ser recordado como el que traicionó a Cristo, sino como el que vivió en su misericordia, el que confió en su misericordia y el que le dio siempre la gloria a Él. Él fue reemplazado porque Dios, el Señor Jesús, tenía un plan establecido para los 12, pero Él finalmente fue reemplazado. Alce la mano el que le gusta ser reemplazado. Pues de pronto yo no quiero ser indispensable, pero sí quiero ser utilizado en las manos de Dios, sea a donde Él me ponga, pero Él fue reemplazado. Y ese es el perfil de Judas. Se lo comparto porque también con ustedes quiero compartir 5 razones por las que Él se ahorcó. Y la idea es que esas 5 razones sean como una alerta que diga, aquí hay una mina quiebra patas y que si alguna visita no pases por aquí. ¿Listo? El versículo central de este mensaje es Mateo 27:3, pero les propongo que oremos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vamos a orar? Listo. Oremos para que Papá Dios nos hable y que podamos vivir lo que vamos a aprender el día de hoy. Padre Celestial, gracias Dios Todopoderoso porque tú te revelaste a nuestra vida. Entendemos que tú eres la única opción, que no hay otro camino, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo tú, Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a confiar, a creer y a entender tu plan, Señor, para no morir como Judas y ahorcado solo, Señor. No me quiero matar solo, porque todo dice tu palabra, Señor, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de ti la hallará. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Entonces, 5 razones por las que Judas se ahorcó. Si tú estás tomando nota, la razón número 1 es la siguiente: él se ahorcó porque no tuvo una relación con el Señor. Entiéndase que el Señor es más allá de un maestro, aunque el Señor Jesús tenía dentro de su ministerio terrenal el título de rabí, de maestro. Por encima de eso Él es el Señor, el Rey, el que manda, el que gobierna todo. Hace poquito tuve una experiencia con una mujer endemoniada y ella empezaba a decir, es que me quieren matar, es que quieren matar a mi familia. Me di cuenta que estaba endemoniada. Yo le dije, no, pero es que el que manda en este mundo no es Satanás. El que manda, ¿quién es? El Señor Jesús. Dígale a la persona que está al lado suyo, el que manda es el Señor Jesús. Y en Juan capítulo 12 versículo 4, para que me acompañen, Juan capítulo 12 versículo 4, vamos a leer un principio tremendo que Dios me dijo que comunicara a ustedes, porque yo no me mando solo, yo solo aquí soy un mensajero. Listo, entonces Juan capítulo 12 versículo 4 dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón
y teniendo la bolsa, sustraía de la que se echaba de ella. ¿Listo? Entonces, al momento que María, la hermana de Lázaro, adoró al Señor, manifestándolo por medio de ungir al Señor Jesús con ese perfume, saltó, Judas y dijo: no, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no ayudan a los pobres? Él maquilló su pecado, su idolatría, su apego al dinero, y lo maquilló con la intención supuesta de ayudar a los pobres, pero él no quería ayudar a los pobres porque él tenía otra cosa en su corazón. ¿Y qué se evidencia aquí? Él se ahorcó porque no tuvo una relación con Dios, primero porque él no pensaba ni veía al Señor Jesús como Señor. Él dijo: María adoró a Cristo como Dios. María entendió el plan, confió y lo adoró porque ese perfume era costoso. Pero Judas en Cristo no veía a Dios. Judas en Cristo veía de todo menos a Dios. Y recordemos que Cristo es 100% hombre. Si Él no hubiera venido a esta tierra, no se hubiera hecho el plan de salvación. Algunos dicen, algunas religiones dicen: Cristo, yo creo en la divinidad de Cristo, pero no creo en su humanidad. Él no encarnó, pero no, si Él no hubiera venido, no se ejecuta el plan de salvación. Y otros dicen: no, pero yo creo que Él fue un profeta, yo creo en que Él se hizo hombre, pero no creo que Él sea Dios. Si Él no fuera Dios, no hubiera tampoco hecho, no se hubiera podido hacer el nuevo pacto, el Nuevo Testamento no se hubiera podido hacer, porque ese pacto se hace entre iguales. Porque cuando lo firmó con Abraham, eso fue un caos. La humanidad por sí mismo no pudo salvarse. Pero Cristo, el Señor, siendo hombre y siendo Dios 100%, Él está a la diestra del Padre en cuerpo, representándonos a nosotros, pero también en igualdad con Papá Dios. Él es Dios. Pero cuando Judas dijo: no, qué desperdicio ese perfume derramado a los pies de esta persona, Él no es Dios, le dijo con eso. Mateo 26:14 dice lo siguiente, segundo punto de Judas se ahorcó porque no tuvo una relación con Dios. Él no tuvo una relación con Dios porque no lo identificaba como Dios. Él no tuvo una relación con Dios por lo siguiente que vamos a leer en Mateo 26:14. Entonces dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, es decir, al Señor Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces buscaba toda oportunidad para entregarle. Es como cuando usted tiene en su corazón a toda hora plata, 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 o plata mala vida. Entonces él no le refutó a los escribas y los fariseos de que le hubieran ofrecido 30 piezas de plata. Los fariseos y los saduceos sí fueron muy intencionales, porque ellos dijeron: yo no voy a ofrecer más que el precio de un esclavo por ese tal Jesús que se cree el rey de los judíos. No vamos a ofrecer más. Y y Judas no refutó eso. ¿Por qué? Porque en su corazón él ya no le interesaba el plan del Señor Jesús. Él en su corazón pensaba: bueno, yo andé poco más de 18 meses con Cristo, pero eso fue una perdedera de tiempo, eso fue una mala inversión y no me interesa. Los Judas se ahorcan solos porque creen que Cristo no es Dios, y también piensan que es una perdedera de tiempo, así como lo manifestó Judas al recibir esas 30 monedas. Ni refutar, simplemente buscó el momento para entregarlo, porque dijo: nah, esto no me interesa, Él no es Dios, perdí mi tiempo, perdí mi inversión, hablando en términos monetarios, ¿no? Él dijo: no, perdí mi plática aquí siguiendo a este hombre. Entonces van dos cosas de mi relación con Dios: no lo vio como Dios
y lo vio como una perdedera de tiempo, no le interesó. Como tercera cosa se ahorcó porque no tuvo una relación con Dios, lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 21. Mateo capítulo 26, versículo 21, y dice así. ¿Sí me están acompañando? ¿Bien? ¿Amén? Listo. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Respondió el Señor Jesús: tú lo has dicho. Entonces este tercer punto de cuando Judas dice: seré yo, maestro, diferente a lo que dijo sus discípulos. Los discípulos, los 11 discípulos restantes decían: seré yo, Señor. Ellos ya veían en Cristo un futuro rey, aunque ellos tenían los mismos intereses que Judas. Ellos veían a Cristo como una oportunidad de ser libres de Roma, pero ellos ya tenían de pronto una luz de que Cristo es el Mesías y de qué reino representaba. Entonces los 11 le decían: seré yo, Señor. Pero a diferencia de Judas, él dijo: seré yo, maestro. Él ya había negociado con los fariseos y con los escribas las 30 piezas de moneda, y al decir eso, en su corazón lo que había era: él es un simple profeta, él no es el Mesías que yo esperaba, no es el rey que yo quiero. Judas caminó con Cristo, caminó con cristianos, pero él nunca llegó a identificar a Cristo como el Señor. Como decían los otros 11, aunque tenían los mismos intereses que Judas, ser libres y estar a la derecha de Jesús, para que cuando él gobernara en el supuesto, en lo que ellos se imaginaban, el supuesto reino libre de Roma, siendo una nación libre, ellos se imaginaban eso, pero al igual que Judas, pero bueno, por lo menos ellos tenían una luz de que él era el rey, de que él era algo especial. De hecho, Pedro toma la vocería y el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos en privado y les dice: la gente, ¿quién dice que soy? La gente, ¿qué dice de mí? Y unos decían: no, ellos dicen que usted es Juan el Bautista reencarnado, ellos dicen que usted es Elías, que usted es el profeta que va a guiar a la libertad de Israel. Y Pedro alzó la mano y dijo: tú eres el Hijo de Dios, del Altísimo. Ya había luz, ya iban entendiendo el plan principal, mas sin embargo había una dualidad en su corazón de todos, no solo de Judas. Pero Judas ya, como dicen coloquialmente, peló cobre y dijo: ¿seré yo, maestro? O sea, él no se identificaba con Cristo, él no creía en Cristo como Mesías, él no creía que Cristo era suficiente, como algunos movimientos o algunos pensamientos que se mueven en nuestro alrededor, ¿no? Yo creo en Cristo, pero necesito ayuda de la matica detrás de la puerta. Yo creo en Cristo, pero yo necesito ayuda de los santos, de María, pero no. Cristo es Cristo y su obra es única y suficiente. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y es el que te permite ser perdonado, ser salvo, tener identidad por solo su obra. ¿Lo creemos? Amén. Pero Judas no creyó en esto. Entonces, la primera razón por la que Judas se ahorcó es porque no tenía una relación con Dios. Judas se ahorcó por cargar ídolos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y ama al otro. Aborrece a uno y ama al otro. Entonces, él caminaba siempre con el dinero. Él extraía de la bolsa común de los discípulos porque confiaba en el dinero. Él entregó al Señor Jesús por 30 piezas de plata
porque él dijo, no, yo no quiero a él, yo prefiero el dinero. Él buscaba el momento para entregarle porque a él le gustaban las ganancias deshonestas. Pregunta, ¿tú sirves a dos señores o te interesa servir solo a Cristo? Reflexiona en tu corazón. Otro ídolo que él tenía es que sus intereses, sus necesidades, sus sueños particulares eran un ídolo para él. Él seguía a Cristo porque él pensaba que iba a ser libre Roma, aunque sí, pero no en un futuro, cuando él vuelva y él gobierne con todos nosotros en el milenio, sí va a haber esa libertad y la capital del mundo va a ser Israel, dirigida por nuestro Señor Jesús y nosotros ahí como coequiperos de él. Él anhelaba también una posición social a la derecha de Cristo. Entre los discípulos peleaban por eso. Entonces, él seguía a Cristo por interés, por una libertad financiera. Y yo te pregunto para que reflexiones, ¿por qué buscas al Señor? ¿Por un milagrito? ¿Por qué lo buscas? ¿Lo buscas por lo importante? Reflexiona en ese sentido. Mientras María, la hermana de Lázaro, derramó ese perfume valioso para adorar al Señor, Judas prefirió el dinero que Jesús, porque Jesús no cumplió sus expectativas, porque Jesús no cumplió sus intereses particulares. Entonces vamos dos razones. Una, porque él no se relacionó con Cristo. Dos, porque él cargaba un ídolo a la espalda, que era el dinero, la avaricia. Tres, él se ahorcó porque no aceptó la salvación de Cristo. Él dijo, no, yo no quiero ese reino para mí. Él no entendió la importancia de la salvación. Él no entendió que la salvación de Cristo me salva del juicio, me perdona de pecados, me redime de la esclavitud al pecado, me adopta como hijo, me justifica y me declara libre de toda culpa ante el Señor. El Papá Dios, al final de los tiempos todos vamos a ser juzgados, pero los que caminamos y aceptamos el reino de Cristo, al final va a decir el Señor Jesús, no, Padre mío, Él una vez creyó en lo que yo hice y permitió que yo fuera el primero en su corazón. Él no es culpable. Entra en el gozo de tu Señor. Judas se ahorcó porque no aceptó ese plan de salvación. No le gustó el reino de Jesús. Él quería un reino terrenal y sus beneficios. Él no quería ese reino. Y ustedes sabían que usted y yo estamos siendo preparados para una vida eterna y que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y que somos peregrinos y estamos temporalmente en este mundo. ¿Sabía usted? Pero Judas se ahorcó porque él no tenía su corazón proyectado a la eternidad. Y Dios restaurará en su tiempo Israel. Y Él puede hacer muchos milagros a favor tuyo y hacerte el milagrito. Sin embargo, el propósito principal de Cristo es salvarte y revelarse a tu vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén, amén. Lo principal que hizo el Señor Jesucristo al encarnarse, al morir en una cruz, al resucitar, al estar a la diestra del Padre, al prometer volver por nosotros, es que tú seas salvo, es que tú seas bien visto delante del Padre. Cuarta razón, Él se ahorcó porque no le dio manejo al pecado. Él no supo darle manejo al pecado. Entonces, dice Mateo 27:4, he pecado, he entregado sangre inocente. Y después se ahorcó. ¿Pero qué lo motivó a entregar al Señor Jesús? Posiblemente la codicia, la avaricia, una influencia satánica, o posiblemente algunos eruditos dicen, Judas entregó al Señor Jesús porque él, viendo los milagros y el poder de Cristo, lo entregó para inducir que Cristo se manifestara de manera milagrosa y trajera libertad a Roma. O sea, él presionó la situación para que Cristo de un momento a otro, así como los X-Men, sacara así un poder, aunque Cristo lo podía hacer, pero Cristo fue fiel al plan de Dios. Pero independiente de cuál sea la motivación del por qué Judas entregó al Señor Jesús, él no supo darle manejo al pecado. Es decir, los 11 discípulos, después de que traicionaron
a Cristo, porque todos traicionaron, todos salieron corriendo. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo entregó con un beso y los 10 restantes discípulos salieron a correr. Le hicieron, como dice aquí la farisea, fueron traidores también. Pero la diferencia es que esos 11 se fueron reuniendo. Y cuando Cristo resucitó, mandó mensajes a través de María Magdalena y otras mujeres y les dijeron: veámonos en Galilea. Y ellos llegaron allá, pero como iglesia. Cuando usted peca, no sea parte del Señor. Cuando usted peca, no sea parte de la iglesia. Porque el 99.99% de las personas que conocen a Dios lo conocen a través de la iglesia. Y el proceso de arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento para alcanzar la misericordia muchas veces se alcanza en la iglesia. Y ellos se juntaron los 11, a excepción de Judas, y llegaron al lugar donde Cristo les restauró. Entonces, quinta razón, él se ahorcó porque no se arrepintió. Jesús sabía que él iba a ser entregado y traicionado por sus discípulos. A Judas le dijo: tú me vas a entregar. A Pedro le dijo: tú me vas a negar. A los discípulos le dijo: ustedes me van a dejar solos y ustedes dicen que van a morir conmigo, pero ustedes me van a traicionar. Y dicho esto, el Señor Jesús, aún sabiendo que le iban a entregar, Pedro fue restaurado después de la resurrección de Cristo. Los discípulos también estaban tristes, pero unidos fueron restaurados. Todos los incrédulos, los que tenían todo tipo de inclinaciones, pecados, etcétera, fueron restaurados. Pero Judas no se arrepintió. Él sintió un remordimiento y una tristeza no piadosa. Entiéndase por piadosa, es caminar los caminos que Dios quiere. Y él le dio remordimiento y tristeza, pero él tenía una oportunidad grandísima. Judas lo traicionó, pero no es el único que lo traicionó. Todos lo traicionaron. Todos tuvieron el espacio para arrepentirse de su pecado. Pero Judas no buscó a la fuente correcta, él fue y se ahorcó solo, ¿cierto? Y Judas, a diferencia de los discípulos, perdió esa grandísima oportunidad que, listo, de él estaba escrito, y Pedro lo dice, de Judas está escrito que iba a traicionar al Señor Jesús, pero eso no lo exoneraba de la oportunidad grandísima de arrepentirse. Judas terminó y su fama es el traidor. Pero él tuvo una oportunidad grandísima y el Señor le decía: amigo, ¿con un beso me entregas? Uno en la cena decía: uno de aquí me va a entregar. El Señor Jesús abrió muchas oportunidades para que Judas se arrepintiera, pero él no quiso. Jesús se anticipó y profetizó de Judas, de sus discípulos. Pero la salvación, el espacio del perdón que solo se halla en Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la desperdició Judas. Los Judas se ahorcan solos porque no creen, no confían ni entienden el plan de Dios. Pero los que creen, los que confían y entienden el plan de Dios, vivirán para siempre. ¿Usted lo cree? Entonces, mi hermano, ponte en pie conmigo. Vamos a darle gracias al Señor. Los Judas se ahorcan solos porque no tienen una relación con Papá Dios, porque cargan ídolos, no creen en el poder del Señor, no creen en su salvación, en su plan de salvación, ni en la salvación. No saben manejar el pecado y lo que se hacen es apartarse de Dios y de la iglesia y no se arrepienten. Pero los Judas se ahorcan por no creer, no confiar y no entender el plan de Dios. Pero nosotros, gloria a Él, por mera misericordia, estamos aprendiendo a creer, a confiar y a entender el plan de Dios, porque vamos a vivir para siempre dándole la gloria a Él, viviendo para Él eternamente. Amén. Entonces, amado Padre Celestial, quiero adorarte, Señor, porque tú, Señor, nos permites relacionarnos contigo, Señor. Porque tú, Padre Celestial, nos has enseñado, Señor, a que tú seas el primero y que todo lo que hagamos lo hagamos para adorarte, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú has revelado el plan de salvación que solo es en Cristo, por su muerte y resurrección, que has dado a entender a nosotros, Dios.
Ayúdanos a dar manejo al pecado, que cuando paquemos no nos aislemos y nos sintamos culpables y seamos sensibles a la voz de Satanás y nos sintamos como hijos del diablo y no hijos de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, y ayúdanos a arrepentirnos, a cambiar de dirección y a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Necesitamos adorarte, Señor, y aprovechar esa grandísima oportunidad que tú nos das de conocerte y habitar por la eternidad contigo, Señor. Judas no confió en ti, Señor, no creyó en ti, Señor, ni entendió tu plan, Señor. Pero tú, Señor, nos permites creer en ti, confiar en ti, Señor, y hallar gracia contigo, Señor, para la eternidad, Señor, para vivir una eternidad junto a ti, Señor. Gracias, glorifícate, Señor. Llévanos de victoria en victoria y de gloria en gloria, y en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén.